Señor Dios eterno, Padre soberano de toda la creación, el que tiene dominio sobre todo lo que existe y cuya voluntad es perfecta, agradable y completa en cada uno de sus detalles, aunque mi entendimiento limitado no siempre pueda comprenderla ni mis ojos finitos puedan ver el cuadro completo que tú estás pintando con cada circunstancia y cada instrucción que colocas en mi camino, me presento ante ti hoy con una de las oraciones más costosas y al mismo tiempo más liberadoras que un ser humano puede elevar, una oración que requiere que ponga sobre el altar no solo mis pecados y mis faltas, sino algo mucho más difícil de entregar, mis planes, mis preferencias, mi voluntad propia, mi derecho percibido de determinar el rumbo de mi propia vida según mis propios criterios y mis propios deseos. Me presento hoy, Padre, para decirte con toda la sinceridad que puedo reunir y con toda la ayuda de tu espíritu que necesito para sostener lo que estoy a punto de declarar. Quiero obedecerte. Quiero entregarte todo. No la parte conveniente ni la parte que no me cuesta demasiado, sino todo, absolutamente todo, cada área de mi vida sin excepciones ni condiciones ni cláusulas pequeñas al final del contrato que reserven para mí ciertos territorios donde mi voluntad siga siendo la soberana. Reconozco, Señor, que esa declaración es más fácil de pronunciar que de vivir, que entre el quiero obedecer dicho en un momento de devoción sincera y el obedezco de hecho en el momento concreto de la decisión cotidiana hay una distancia que solo tu gracia puede salvar completamente. Porque la obediencia verdadera no se prueba en los momentos en que tu voluntad coincide con la mía, en que lo que tú pides es exactamente lo que yo quería hacer de todas maneras, en que el camino que señalas es el mismo que yo hubiera elegido si hubiera tenido la opción de elegir libremente. La obediencia verdadera se prueba precisamente en los momentos en que hay tensión entre lo que tú pides y lo que yo quiero, en que seguirte tiene un costo real y tangible, en que la obediencia implica soltar algo que aprecio o ir en una dirección que no hubiera escogido o permanecer en una situación de la que preferiría salir. Es en esos momentos de tensión donde se revela si mi obediencia es genuina o si es solo la apariencia de obediencia que se practica mientras resulta conveniente. Examina mi corazón, Padre, y muéstrame con amor pero con claridad las áreas donde la obediencia todavía está siendo negociada, donde he construido pequeños territorios de autonomía que no te he entregado completamente, donde hay una resistencia sutil que no siempre se manifiesta como rebeldía abierta sino como postergación, como demora en obedecer lo que ya sé que debo hacer, como obediencia parcial que hace lo que se pide pero retiene algo que no fue pedido que retuviera. Porque la obediencia parcial es en el fondo desobediencia, como lo aprendió Saúl cuando obedeció casi completamente la instrucción de destruir a los amalecitas, pero guardó lo mejor del ganado para un sacrificio que él consideró más razonable que la obediencia exacta, y que descubrió en labios de Samuel que obedecer es mejor que los sacrificios y que el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Que no sea yo como Saúl, que obedezca en lo que me parece razonable pero que negocie lo que me parece excesivo. Que sea como Abraham, que cuando recibió la instrucción más difícil que cualquier padre podría recibir, se levantó temprano a la mañana siguiente y comenzó a caminar en obediencia antes de que el razonamiento tuviera tiempo de construir argumentos en contra. Hay áreas específicas de mi vida, Señor, donde sé que me estás pidiendo obediencia y donde he estado respondiendo con lentitud o con condiciones. Áreas donde tu voz ha hablado con claridad suficiente pero donde yo he encontrado razones para esperar un poco más, para pedir una señal adicional, para consultar más opiniones, para asegurarme de que realmente entendí bien lo que me estás pidiendo, cuando en el fondo sé que lo entendí perfectamente desde la primera vez y que lo que busco con tanto escrutinio no es mayor claridad sino menor costo. Perdóname por esas demoras, Padre, por las obediencias postergadas que han costado bendiciones que no llegaron porque yo no estaba en el lugar donde debía estar cuando debía estar allí. Perdóname por los momentos en que te dije sí con la boca mientras decía no con las acciones, en que declaré entrega total mientras mantenía las manos firmemente cerradas sobre lo que más me costaba soltar. Enséñame, Señor, el fundamento correcto de la obediencia, porque sé que la obediencia puede nacer de lugares muy distintos y que el lugar del que nace determina su calidad y su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Hay una obediencia que nace del miedo, que hace lo que se pide para evitar consecuencias desagradables, que cumple la letra de la instrucción sin el espíritu de amor que debería animarla, que es en el fondo una forma de servilismo y no de devoción genuina. Hay una obediencia que nace de la obligación religiosa, que hace lo correcto porque la norma lo exige y porque la comunidad lo espera,
que se mide en términos de cumplimiento externo y que puede coexistir con un corazón completamente ajeno a ti. Y hay una obediencia que nace del amor, que es la única forma de obediencia que verdaderamente te agrada y que verdaderamente transforma al que la practica, que dice sí a lo que pides no porque teme las consecuencias del no sino porque te ama demasiado para elegir otra cosa, que obedece con alegría incluso cuando cuesta porque ha comprendido que tus caminos son siempre mejores que los propios aunque no siempre sea posible verlo en el momento de la decisión. Quiero esa obediencia nacida del amor, Padre, y sé que para tenerla necesito primero profundizar en la experiencia de tu amor por mí, porque nadie obedece con alegría a quien no ama y nadie ama profundamente a quien no conoce. Que mi tiempo en tu presencia esta semana no sea solo una obligación cumplida sino un encuentro real con el amor que me transforma, que cada vez que me acerco a tu palabra no sea solo para extraer información sino para encontrarme con el autor de esa palabra. Que la oración sea para mí una conversación viva con el Padre que me ama y no un ritual que realizo para mantener en orden mi conciencia religiosa. Que de ese encuentro real contigo fluya naturalmente una obediencia que no necesita ser forzada porque nace del mismo lugar donde nace el amor, del corazón que te ha visto y que ya no puede elegir otra cosa que seguirte. Háblame de la entrega total, Señor, de lo que significa poner sobre el altar no solo las cosas malas que quiero que quites de mi vida, sino también las cosas buenas que he convertido en fuentes de seguridad paralelas a ti. Porque hay cosas buenas en mi vida, relaciones, proyectos, sueños, posiciones, recursos, capacidades, que sin darme cuenta he ido elevando a un lugar de importancia tan central que han comenzado a competir contigo por la soberanía de mi corazón. No de manera dramática ni consciente sino gradualmente, silenciosamente, de la manera en que las prioridades se van reorganizando sin que nadie tome la decisión explícita de reorganizarlas. Y el resultado es que hay cosas que en este momento sostendría con más firmeza que mi obediencia a ti si las dos entraran en conflicto, que hay áreas donde en el fondo confío más en mis propias capacidades que en tu dirección, que hay sueños que he planeado con tanto detalle y tanto cuidado que me han convertido en el arquitecto de mi propia vida con tú como consultor ocasional en lugar de ser tú el arquitecto y yo el que ejecuta fielmente tu diseño. Quiero cambiar eso, Padre. Quiero que esta semana sea una semana de entrega real y progresiva de todo lo que todavía estoy sosteniendo con mis propias fuerzas cuando debería estar en tus manos. Quiero entregarme a ti no en partes convenientes sino en totalidad, no solo las áreas donde me siento cómodo con tu intervención sino también las que más me cuestan soltar, las que más me identifican, las que más temo perder si las pongo en tus manos. Porque he aprendido, aunque no siempre vivo desde ese aprendizaje con la consistencia que quisiera, que lo que pongo en tus manos no se pierde sino que se transforma, que Abraham no perdió a Isaac sino que lo recuperó en una dimensión más profunda después de haber pasado por el altar, que lo que suelto ante ti regresa multiplicado o es reemplazado por algo mejor que lo que solté, que tu plan para lo que entrego siempre supera mi plan para lo que retengo. Dame la valentía de la entrega, Señor, esa valentía que no es ausencia de miedo sino decisión de confiar a pesar del miedo, que no requiere entender completamente a dónde lleva el camino antes de dar el siguiente paso sino que confía en que el que llama es suficientemente confiable para ser seguido aunque el destino no esté completamente claro desde donde estoy. Como los discípulos que dejaron las redes sin saber exactamente a qué los estaban diciendo sí, solo sabiendo a quién le decían sí y que eso era suficiente. Que esa confianza en tu carácter sea el fundamento de mi entrega, que no necesite ver el mapa completo para comenzar a caminar, que el primer paso de obediencia sea dado en fe y que cada paso subsiguiente confirme que eres fiel para completar lo que iniciaste. Que esta semana, Padre, cada decisión que tome sea filtrada por la pregunta de si es obediente a lo que tú me has mostrado y no solo a lo que yo prefiero. Que cada vez que sienta la tensión entre mi voluntad y la tuya, elija la tuya no con resignación sino con confianza genuina en que tus caminos son más altos que los míos y que tu sabiduría supera infinitamente la mía. Que sea para ti un instrumento completamente disponible, sin reservas ni condiciones, dispuesto a ir donde me envíes, a decir lo que me pidas, a dar lo que me pidas dar y a soltar lo que me pidas soltar. No mi voluntad sino la tuya, Padre. Esa declaración que Jesús pronunció en Getsemaní con sudor de sangre y que fue la más costosa y la más poderosa que jamás se haya dicho, quiero hacerla mía hoy y cada día de esta semana y de toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Tómame completamente. En el nombre del obediente por excelencia, Jesús. Amén.